Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir. Compartir nuestras preguntas, compartir nuestras experiencias. Si alguien desea expresar algo, adelante, ustedes tienen la palabra. Adelante, Gisela Camarillo. Buenos días, maestro. Buenos días a todos los Gisela, asistentes. Maestro, ¿nos puede repetir la lectura de la Biblia? muy bien. Gracias. Voy a leer tres antes para entender el contexto. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra puede hacer es tan blanco. Y apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces respondiendo Pedro dice a Jesús, Maestro, bien será que nos quedemos aquí y hagamos tres pabellones, para ti uno, para Moisés otro y para Elías otro. ¿Por qué no sabía lo que hablaba que estaban espantados? Y vino una nube que les hizo sombra y una voz de la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego como miraron no vieron más que a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y ahora sí lo que nos salió. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y retuvieron la palabra en sí, altercando qué sería aquello, resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿qué es lo que los escribas dicen? ¿Que es necesario que Elías venga antes? Y respondiendo él les dijo, Elías a la verdad, viniendo antes, restituirá todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Empero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Eso es lo que nos salió. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Adelante, Gisela Camarillo. Sí, sobre la lectura, maestro. Inclusive hay un poema por ahí que dice, Cristo, no vengas, no estamos preparados. Quiere decir que en cada podemos tener a profetas, mesías, entre nosotros si no lo reconocemos porque no estamos preparados o Pues sí, porque no sí. les entendemos, porque están muy adelante de lo que comprendemos. Casi siempre los que van adelante no son comprendidos por los actuales o por los pasados. Es muy natural. Si lo comprendiera, no estaría adelante el otro, ¿verdad? Más claro. Casi a veces andamos diciendo, por favor, dígame eso, pero con manzanitas, ¿verdad? Y aún así no entendemos el fondo. La enseñanza de la tradición no es fácil de comprender, porque no se puede vivir con la razón, sino con la intuición.
Es lo que en este momento me nace compartir. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Sí, Evana, Buenos días, maestro. Buenos días, hermanos. Eh, a propósito de las enseñanzas con manzanas y con metáforas, con em, palitos. sí, hace tiempo que me asalta esta gran duda que eh, dice en una parte Dios, dice a Eva y Adán, ¿no? En forma, entendiendo que es muy simbólico todo esto, que hay de ellos porque comieron del árbol del fruto. Y dice, pero hay del que coma del árbol de la vida. Entonces, el árbol de la vida, yo ya he visto varios que es el ADN, ¿no? Entonces, y también, bueno, tiene que ver mucho con la cábala. Entonces, me gustaría un poco, ¿por qué está esa advertencia tan fuerte? Porque una advertencia es una advertencia, y dice, hay de los que. Entonces, me gustaría saber hasta dónde uno tiene que llegar ahí, porque hay que saberse ubicar también. Y, y lo dijo para todos. Dijo, hay de los que. Entonces esas palabras siempre me han quedado dando vuelta, y sobre todo ahora que la ciencia ha llegado tan lejos y que ya podemos hacer bebés de cualquier forma No, y no, eso que, no es cierto. bueno, pero Eso no es cierto. Si no hay están haciendo, esperma y no hay óvulo, no se hace bebé. Entonces no eso es puede verdad. haber de cualquier forma. Sí, claro, sí, Y si no hay vientre materno, tampoco. sí, Eso todavía no ha pero ya sucedido. Se es necesita el cierto. vientre. No es de cualquier manera. Mm, Simplemente omiten ciertos procesos más, eh, como diríamos, más físicos y se adelantan un paso, dos pasos, pero no pueden omitir lo que realmente hace a un bebé. sí, es cierto, maestro, es absolutamente así, pero también este deseo del ser humano de, de ser dioses prácticamente, ¿no? Somos parte de la divinidad, pero no somos, y esa es como la gran soberbia de igualarse y de querer. Entonces, esto del árbol de la vida eh, me llama mucho la atención, sobre todo en estos momentos donde la cibernética, la robótica, esto, que ya tienen tantas cosas que nosotros apenas nos enteramos. Me gustaría saber cómo lo interpreta usted, maestro, esto. Bueno, yo lo que recuerdo es que en el paraíso hubo una advertencia: no probarás del fruto de este árbol para permanecer en el paraíso. Y ahí va. Parece que le acababan de decir y ahí va. Y cuando lo prueba, se da cuenta que es el árbol del fruto del bien y del mal, de los dos, de la realidad. Entonces es el expulsado del paraíso por su soberbia, por querer obtener el... Dice, si a mí me lo prohíben es porque debe tener un secreto especial, un poder. Y ahí vamos de curiosos. Como dicen, la curiosidad mató al gato. Bueno, ya sabemos el drama mítico, no histórico, de Adán y de Eva, que Eva le mete la tentación: ¿por qué no pruebas de esto? Y la serpiente es la que lo hace descender, el impulso de posesión, de tener, no de ser. Y es lo que hace descender la conciencia a este mundo de relativa
¿verdad? O de la realidad. Recuerden que es un mito, no es, y hay que ver la dirección de las cosas y no personificar tanto, sino entender la función que hace cada uno. Los son expulsados del paraíso por probar el árbol que les había indicado que no debían tomar, que no era para ellos. Pues ahí van y ¡brum! Como las serpientes y escaleras, el juego famoso ese, te meten por la escalera y ahí vas para abajo. ¿Ah? ¿Sí ya han jugado ese? Bueno, pues eso es también un juego iniciático, serpientes y escaleras. Pues ahí van para abajo, pues, ¡tum! Por haber caído ahí, encasillado ahí, que es el anhelo de posesión. Entonces, ¿quieres posesión? Pues allá, la tierra. Y tendrás que poseer un cuerpo y tendrás que ser crucificado por los cuatro elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Gabriel es el que anuncia, es el que los corre del paraíso, míticamente hablando. No hubo un Gabriel que tuvo registro público que se llamó Gabriel. Es el que anuncia que la voluntad superior. Y la voluntad es que si tú probaste eso, ahora las consecuencias, leyes, realidad. El ser humano en estos momentos quiere dominar la naturaleza porque esto viene desde hace mucho tiempo. Durante algún tiempo, hace muchos años, mucho antes de la época del Cristo, el ser humano vivía de tratar de interpretar la voluntad de los dioses. Y a partir más o menos de los años 500, 600 años antes de Cristo, empezó a creer que él podía dominar la naturaleza. La naturaleza no lo dominaba él. Y empezó la ciencia en sus primeras facetas. Todavía la ciencia, en muchos sentidos, algunos gentes que no, que han hecho una síntesis, que son precursores de una nueva cultura, ya no nos dicen que tenemos que dominar la naturaleza de afuera, que está bien, sino la de adentro, de lo cual somos bastante ignorantes. No lo hacemos funcionar para aspectos de niveles de vibración diferentes. Somos demasiado conectados a los sentidos. Tres formas de posesión distorsionadas. El sexo, barato, el fast sex, como se dice. Las ganancias fáciles del dinero y las ganancias fáciles de poderes que luego acaban destruyéndote. Porque se vuelven contra ti. ¿Se acuerdan del aprendiz de brujo? Su inconsciente le ganó. Quería ser como su maestro. Quería ser más que el maestro. Y eso se sigue repitiendo. Hay gente que se ha propuesto demostrar que yo soy un idiota y que no les llego ni a los talones. Yo la verdad no me ocupo de eso, ni de mí ni de los demás. Cada quien expresa hasta donde puede, punto. Pero yo no puedo definirlo en una sola palabra, en un solo concepto. Cada quien hace pues lo que hace. Pero el gran reto es lograr una unidad entre lo de adentro y lo de afuera. Pero primero hay que transformar nuestra naturaleza interna, purificarla,
discernir lo denso de lo sutil, lo que es Purusha y Prakriti. Prakriti es las formas. Purusha es la esencia una. Brahman, dicen los hindús. Brahman. Mucho antes que el concepto cristiano de un solo Dios, ya estaba el concepto de Brahman. Brahman es el sacerdote, Brahman es el ser uno. Entonces, sí, la ciencia se ha ocupado de querer dominar la naturaleza, pero luego, si no lo hace en virtud para servicio a la vida, se vuelve contra uno mismo. Vemos cómo la ciencia a través de sus técnicas, se ha ocupado de mentir y envenenar a mucha gente con sus alimentos, ¿o no? Distorsionados, con sus promesas de ganancias fáciles, obtenciones de poder, de dominio, de no muerte, de no enfermedad, de no tal. Y al final, no comprendemos nuestra naturaleza interna. El verdadero camino del yoga nos lleva por ahí. Es algo muy amplio, no tiene dogmas, pero tiene realidades. Si no lo hacemos bien, pues no lo encontramos bien. Si lo hacemos bien, pues lo vamos a encontrar bien, de acuerdo a las leyes universales. No es un tema de privilegios, es un tema de derechos por justicia, que no nos damos, que nos da la vida. Entonces, si la ciencia se hace más justa y lo que descubre, que siempre ha estado ahí, lo usa para bien de la vida, pues todos ganan. Y si no, pues es la serpiente que nos baja al dolor, a la muerte y al apego. Eso es lo que hizo la serpiente del famoso árbol. Es el impulso que desciende. Sabemos que hay una energía que baja y una que sube. Bueno, pues la que baja. Y tiene sus nombres y tiene sus atributos. Entonces, la ciencia tiene algo que es, por decir así, neutro, pero hay gente que se dedica a usarlo para el mal y gente que se dedica a usarlo para el bien. Unos suben y otros se quedan más abajo. Entonces ya los científicos tienen un gran deber, empezar a descubrir su propia naturaleza por sí mismos, y no solo con conceptos, con ideas, con libros y con maravillas técnicas, porque la ciencia descubre leyes, la tecnología aplica esas leyes para el bien o para el mal del ser humano. Y a veces no viene de la intención del científico o del técnico, sino del usuario. ¿Para qué lo usas? Un celular es una maravilla, es una cosa que sinceramente es brujería pura. ¿Cómo que se aparecen ahí, aparecidos ahí, ¿ah? En la pantalla? Tampoco no son aparecidos ¿ah? Y pueden hacer efectos especiales y fantasmas y le pueden cambiar de ropa y de cabeza y de... Hay aplicaciones que te cambian de cabeza y que te cambian de cuerpo y que te ponen a bailar sin bailar y eso es pura brujería, pura proyecciones. Ay, con aplicaciones tecnológicas, pero es brujería. Usted le enseñaba eso a un antiguo y pensaba que era la puerta al universo, a Dios, o pensaba que se iba a salir el monstruo que estaba ahí, ¿verdad?
Sí, pero el sentido que le da el usuario, hasta algo malo puede servirnos para educar. Si le mira esto, tómatelo y vas a ver cómo te va. Maneja esto y vas a ver cómo te va a agarrar los dedos. ¿Sí? Tiene riesgos. Entonces, hasta para la educación es bueno el error y el acierto. No nos apantalle la ciencia. La ciencia es un gran camino, maravilloso, pero tiene sus cosas. Depende quién y para qué lo use. Y luego viene el usuario, ¿para qué lo usas? Si vas a usar un celular para distraerte de la vida, te vas a volver frío espiritualmente. Vas a querer que te den, que te den, que te den, que te den, y tú no haces nada. Te vuelves pasivo. Espiritualmente te vuelves pasivo. Porque no ves lo que está vibrando, no ves lo que está transformándose, no lo ves. Ves pantalla y plana. Bueno, curva, poco curva, ¿verdad? Entonces sí, la ciencia es una maravilla, pero y depende para qué se use y el usuario para qué lo use. ¿Cómo creen que hacen las bombas? Pues con ciencia, ¿o no? Ahorita ya están con la guerra de los drones, así como el Star Wars, ¿verdad? Están aventando drones para destruir barcos y sí, ya no es el cuerpo a cuerpo. Mandan el dron y explota en el aire. Ya drones que pueden cargar un cierto peso. Es más, hay drones que cargan hasta toneladas, pero ya eso sí se ven más fácil. Los otros de repente ¡brum! Aparecen y ahora la pregunta es, ¿para eso la ciencia fue descubriendo eso? ¿Para que cada vez nos demos más duro y nos destruyamos? La ciencia es cuestionable, como todo. La religión también prometió mucho y tenía todo el mundo apantallado con sus iglesias y con sus ritos y con sus obras de arte y con sus mitos y con todo. Y miren, pues también cometió errores grandísimos, tanto por el que lo diseñó como por el que el usuario. O hubo grandes aciertos, grandes experiencias. Pues es lo que yo podría decir. Entonces, lo del fruto del bien y del mal, nos tuvimos que someter cuando la serpiente que va hacia abajo nos sedujo. Y ese es el impulso hacia la materia, apego, dolor, muerte. Se dice que en el paraíso éramos inmortales. No sé cómo lo hicieron, pero rápido crecieron como hasta los veintitantos años, porque más o menos siempre pintan a Adán y Eva de unos veintitantos, ¿no? Unos 25, 24, ¿verdad? Porque todavía también traen buen cuerpo, ¿no? Enseñan buenas pieles, ¿verdad? Y luego ya no crecieron, ya se quedaron ahí y vivían en el paraíso. ¿Eh? Y no necesitaban ni el sexo, ni el dinero, ni el poder, porque vivían en el poder mismo de la unidad. Pero luego el mito nos habla que descendió a a una realidad material donde hay apego, dolor y muerte. Ese es el mito del tema de haber sido expulsados del paraíso. Es lo que yo les puedo comentar. Entonces siempre puede que sí, puede que no, y a lo mejor quién sabe. Ciencia, una maravilla. La religión puede serlo también. Te hace descubrir aspectos que nunca hubieras sentido ni vivido. Sin embargo, hay sus riesgos. Se puede usar para el bien y se puede usar para... Bueno, la siguiente, Torito, Gracias. adelante. Casarse es una maravilla.
Pues, que no me digan la noche de bodas y todo. Qué cosa tan hermosa. Pero puede ser el mismo infierno después, ¿o no? ¿Eh? Sí, porque no lo sabemos manejar, porque no entendemos de qué se trata. Y no es la naturaleza del otro que me molesta, sino es mi naturaleza que no aguanta al otro, ni me aguanto solo a veces. ¿Ok? Adelante, Silvia Heredia. Entonces hay que trabajar sobre la naturaleza interior. Y para eso viene la GFU con sus clases de yoga y con sus dietas y con sus convivencias y con todo el cuento, a ver si algún día aprendemos. Porque a veces demostramos que todavía no aprendemos, no le agarramos la onda. Puede ser el cielo o el suelo. Así es. Es un cielo estrellado y un estrellado en el suelo. Estrellado, ya. Qué cosa tan bonita, tantas luces, tanta cosa. Y lo, qué tanta oscuridad, aquí no hay nada. Eso se llama el clásico azotón o zapotazo. Sí. Todo el mundo necesitamos unos pocos de esos también, o sea. Adelante. Por ejemplo, si viene alguien y te dice, no, yo voy a hacer, dame todo, prodúceme todo lo que puedas y yo te lo voy a comprar. Eso es bueno, ¿verdad? Que alguien te compre todo lo que produzcas y un día te deja de comprar, págatelas, te dejó con todo. Eso fue bueno y tiene su lado malo. No dependas de un solo proveedor o un cliente. Todo tiene ese contraste en este mundo de realidad. Adelante, Silvia Heredia. Gracias, muy honorable y querido maestro. Buenos días a todos mis hermanos también. Maestro, cuando usted nos hablaba acerca de que hay personas que van en su pensamiento más adelantados que la mayoría de la humanidad, entonces, claro, pues no los comprendemos. Esto me recuerda a Vivaldi cuando compuso Las Cuatro Estaciones y que las presentó en un teatro, ¿verdad? La gente no estaba preparada para eso, porque es el realismo dentro de la música. Entonces, no sabían, esa escuela no la conocían. Cuando lo presentó, pues le lanzaban tomates podridos, ¿verdad? Porque pues, no le entendían. Y entonces Era una muy persona... simplona, ¿no? Era muy Ujú, simple y no y- reflejaba un orden estructurado, determinado que tenía obligatoriamente que reflejar. Se sí, salió del molde y pues exacto, los tomatazos. pues sí. Entonces A me alguien decía, le han aventado tomatazos por salirse del molde. bueno, Aquí yo imagínate. veo aquí a alguien que hasta con la zanahoria, le aventaron zanahorias, no tomates. Sí. Y entonces me decía un cuñado, entonces a lo que nos corresponde a nosotros, porque no les entendemos, es a tomatearlos. No, le dije, yo creo que no. Yo creo que lo que nos corresponde es tratar, luchar, trabajar por entenderlos, derribar todas las barreras mentales que tenemos. No sé si yo estoy bien o él el que dice que entonces hay que vivir así. Lo importante no es ni uno ni otro, es que sea de acuerdo a lo que la vida pide, lo que la vida necesita. Siempre nos enfrascamos o quién gana, tú o yo. Eso no tiene sentido. ¿Cómo son las cosas? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Entonces lo que nos Punto. corresponde, perdón. Dos en discordia luchan así y dos buscando el sentido de la vida trabajan así. Entonces ya no necesitan darse de Sí, descalificaciones, tienen que trabajar por una misión común. así es. Y a veces eso no es fácil de asimilar. Bueno, Muchas ¿alguien más esta gracias, maestro. mañanita de domingo? Maestro, muy buen día a todos. Este, Cuéntame, Victoria. bueno, hablando de educación, tal parece que hay crisis de educación en el hogar, en lo académico, en la primaria, por ejemplo, en lo básico. La sociedad
La gran fraternidad universal viene para educarnos. ¿Podría darnos su punto de vista sobre ello y cómo aterrizarlo en esas crisis que están sucediendo? La verdad que no entiendo lo que dice, porque está parpadeando mucho. Discúlpeme. Bueno, será en otra ocasión. No, parpadea mucho su voz. Sí, sí, sí. En otra ocasión, entonces. Gracias. Ok. Sí, gracias a usted. Y disculpe, pero ¿alguien más? Aquí, según lo que dice el gurú Google, es que había un solo árbol y era el árbol del bien y del mal que se empieza a dar a partir de la elección que tomamos al obedecer a la serpiente, al impulso que nos hace descender. Eso es lo que dice aquí, según yo también me acordaba, pero podemos seguir investigando. Adelante, Constantino. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos mis hermanos. Comentar que yo conocí la Gran Fraternidad Universal en 1981. Eh, me- lo conocí en la Ciudad de México. Bueno, en Cuernavaca primero, ¿no? Después hice yoga en la Ciudad de México y me hablaron de entrar a la escuela de Yamines. Pero para eso, pues tenía que dejar de tomar, de fumar. No me gustó fumar, de comer carne, casi no comía carne. Pero sí estaba tomando en ese tiempo. Estaba yo, trabajaba en un restaurante bar y trabajaba yo, pues, de mesero. Entonces, pues había mucho alcohol y todos los días casi estábamos ahí tomando. Y cuando me dijeron eso, les dije a mis compañeros de trabajo que iba yo a hacer un convivio en la casa, en el apartamento, y que, pues, llevaran botellas. Y ya fue el 18 de agosto del 81. Entonces, fue la última borrachera que yo me puse. Fue la despedida. Les dije que era el último día que iba yo a tomar y un compañero dijo, yo también, dice, ya no, y el alcohol me está haciendo daño. Otro también dijo lo mismo. Uno de ellos aguantó una semana, el otro aguantó un mes y yo hasta la fecha aquí estoy, ¿no? Entonces es una experiencia que yo viví con el alcohol y gracias a que conocí la GFU, todavía estoy acá. Yo creo que aquellos no sé dónde están. Es cuanto, maestro. Muchas gracias. Bien, les agradezco su atención, su participación, su búsqueda. En el fondo, eso es. Y les deseo que pasen un feliz domingo, diferente, porque nunca va a ser igual. Y que se les aproveche y tenga un sentido de crecimiento, regresar a la fuente. Pero hay que dominar la naturaleza interna, primero conociéndola, porque nada más se le domina obedeciéndola. Muchísimas gracias y que pasen bonito día. Pax. Gracias, maestro. Bendiciones. Igual. Saludos, hermanos. Que sean felices y hagan felices a los demás. Igualmente. Gracias.